Las tierras de Draco. Los Draco, o también conocidos como etamines, son los habitantes de las tierras de Draco, al noroeste de las tierras conocidas, cruzando las tierras de Venus. Estos seres que alguna vez visitaron nuestras tierras son conocidos por su gran avance tecnológico en armas para el ataque y la defensa, como así también gran desarrollo psíquico. Canal de YouTube Nos Confunden. Algunos de sus seres pueden comunicarse telepáticamente utilizando esta técnica para doblegar a cualquier enemigo colonizador o para poder incluso colonizar otras tierras. Los etamines, por medio de un tratado, lograron una unión con los custodios, pero al principio esto no fue así, sino que los custodios atacaron sus tierras cuando estos no estaban en su etapa más avanzada, sino todo lo contrario. Las tierras de Draco carecen de islas, pero se encuentran dos grandes continentes con gran vegetación. De hecho, existen allí las plantas más exóticas de cualquier otro círculo entorno dentro del Gran Domo. Canal de YouTube Nos Confunden. Su gran muralla de hielo nunca fue un impedimento para poder atravesar otros domos y conquistar algunas tierras. Estas murallas se las dejaron los custodios cuando decidieron ponerle punto final a la manipulación total de su entorno. Pero, ¿dejaron de manipularlos? Nos preguntamos realmente. Nosotros creemos que no. Canal de YouTube Nos Confunden. Comenzaron por las tierras fuera de los domos, pero muchos de estos seres se quedaron en estas islas paradisíacas. Aún utilizan allí muchas de las bases militares de desarrollo armamentístico. ¿Qué sucedió en la antigua batalla entre etamines y custodios? Los custodios finalmente vencieron al comienzo, ya que los etamines, como comentábamos, no habían logrado el avance que hoy en día tienen. Pero no fue fácil ni tampoco se rindieron, ya que conocían bien sus tierras y son expertos en realizar grandes túneles. Los custodios tuvieron que utilizar tecnología avanzada para poder finalmente alcanzar la victoria en aquellas tierras y dejar su impronta de las murallas de hielo que rodea el domo en aquel círculo entorno. Canal de YouTube Nos Confunden. Las tierras de Draco también fueron visitadas por otras razas como los Anunnaki y habitantes de otras tierras cercanas, como por ejemplo los famosos grises que habitan las tierras de Orión. Los vínculos con estos seres llevaron a que hoy ambas razas convivan juntas en una verdadera fraternidad. Tanto en Draco como en Orión se pueden encontrar a los etamines y grises juntos. La edad a la que pueden alcanzar estos seres son de aproximadamente 192 años comparado a los años de las tierras conocidas. Si bien los custodios infectaron su atmósfera y el aire que respiran en el momento de su ataque, a día de hoy no tienen enfermedades ni tampoco ninguna gran guerra que se esté llevando a cabo. Aunque son seres rencorosos y no sería extraño que estén planeando colonizar otras tierras o quizás una venganza hacia los custodios, pero todo esto son meras especulaciones. Una gran inundación que aún desconcierta a sus habitantes se generó a los comienzos. Una extraña muralla rodea sus costas. Es tecnología que están llevando a cabo. Se cuenta que se utiliza como radar y que podría atacar cualquier enemigo que deseara atravesarlas. El sistema de vigilancia de sus tierras incrementó en el último tiempo, producto del temor que todavía tienen los grandes colonizadores por lo que pueda estar fuera de este gran domo.
Es posible que los custodios Anunnaki estén muy interesados en este tipo de murallas para reemplazar a las de hielo que ellos mismos crean.